El sol de Sonora caía como plomo fundido sobre la tierra agrietada, un castigo diario que no ofrecía tregua ni piedad. En este rincón olvidado del mundo, donde el viento del desierto susurraba historias de promesas rotas y futuros inciertos, se alzaba la humilde morada de Elena. Era una construcción de adobe y madera vieja, tan frágil y desgastada como los sueños que una vez albergó en su corazón. A sus 33 años, Elena había vivido más vidas de las que le correspondían, cada una marcada por una pérdida más profunda que la anterior. Sus manos, antes suaves, ahora estaban curtidas y agrietadas por el trabajo incesante, un mapa de sacrificios silenciosos. Sus ojos, de un profundo color café, habían perdido aquel brillo juvenil, reemplazado por una melancolía persistente que parecía reflejar la aridez del paisaje que la rodeaba, un testimonio mudo de la lucha constante por la mera supervivencia en un mundo que parecía haberla abandonado a su suerte. La vida de Elena se había fracturado 3 años atrás, en el día en que su esposo, Javier, un hombre robusto y de risa fácil, fue aplastado por una estampida de ganado mientras trabajaba en un rancho vecino. Su muerte no solo le arrebató el amor de su vida, sino que también la dejó anclada a una soledad abrumadora y a una montaña de deudas que crecía con la misma tenacidad que los cactus en el desierto. A su cargo quedaron 3 pequeñas almas que dependían enteramente de ella. Sofía, la mayor, con sus 12 años, ya cargaba una seriedad impropia de su edad. Isabel, la del medio, una niña de 9 años, con una imaginación desbordante que a menudo chocaba con la dura realidad. Y la pequeña Valentina, de apenas 6 años, cuyos ojos grandes y curiosos todavía no comprendían del todo la magnitud de su pobreza. Las 3 niñas habían aprendido demasiado pronto el lenguaje del hambre y la necesidad, acostumbrándose a los estómagos vacíos y a los zapatos remendados una y otra vez. La jornada de Elena comenzaba antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar el horizonte y terminaba mucho después de que la luna reclamara su dominio en el cielo nocturno. Su existencia se había convertido en un ciclo interminable de trabajo arduo y mal remunerado. Lavaba montañas de ropa para las familias adineradas del pueblo cercano, sintiendo el ardor del jabón en las heridas de sus manos. Cosía a la luz de una vela hasta que sus dedos sangraban y la vista se le nublaba, reparando prendas ajenas mientras las de sus propias hijas se deshacían. Con el agua que lograba acarrear desde un pozo lejano, regaba un pequeño huerto detrás de su casa, un oasis de esperanza en medio de la desolación, vendiendo las escasas verduras que lograba cosechar por unas pocas monedas que apenas alcanzaban para comprar maíz y frijoles, el sustento básico de su precaria existencia. En el pueblo, la figura de Elena era recibida con una mezcla tóxica de lástima y desdén. Las mujeres, reunidas en la plaza principal mientras bordaban o chismorreaban, bajaban la voz al verla pasar, encorvada bajo el peso de las canastas de ropa sucia. «Pobre mujer, debería regresar con su gente al sur», susurraba una, fingiendo compasión. «No es vida para ella ni para esas pobres criaturas. Es una vergüenza verlas tan flacas y deslucidas», añadía otra, con una malicia apenas disimulada. Estos comentarios, afilados como cuchillas, llegaban a oídos de Elena, pero ella había aprendido a construir una muralla invisible a su alrededor, un escudo forjado con orgullo y la determinación feroz de una madre que se niega a ser vencida. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse, aunque por dentro sintiera que su alma se resquebrajaba un poco más con cada palabra. Sin embargo, el orgullo de Elena era una llama silenciosa que se negaba a extinguirse, alimentada por el amor incondicional hacia sus hijas. Cada noche, después de acostarlas en el único colchón que compartían,
les inventaba cuentos fantásticos. Eran historias de reinas valientes que gobernaban desiertos florecientes, de niñas que podían hablar con las estrellas y de padres que se convertían en águilas guardianas para velar por sus familias desde el cielo. Estos relatos eran su arma secreta contra el hambre que roía los estómagos de sus pequeñas y contra el miedo que se acurrucaba en las esquinas oscuras de su humilde choza. Eran un bálsamo para sus almas infantiles, una forma de recordarles que a pesar de la dura realidad, la magia y la esperanza aún podían existir en su pequeño universo. Una vez que el suave murmullo de la respiración de sus hijas llenaba la pequeña habitación, Elena salía al porche. Allí, en la soledad de la noche del desierto, se sentaba en un viejo cajón de madera y levantaba la vista hacia el manto infinito de estrellas. Recordaba las palabras de su abuela, una mujer sabia y fuerte que le había enseñado que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. Las mujeres de nuestra sangre estamos hechas de la misma tierra que soporta la sequía, Elena. Encontramos fuerza donde otros solo ven imposibilidad, le decía. Aferrándose a ese legado, Elena se prometía en silencio, noche tras noche, que encontraría una salida, que construiría un futuro mejor para Sofía, Isabel y Valentina, aunque tuviera que arrancar las oportunidades de las entrañas mismas de aquella tierra hostil. Llegó una mañana de finales de otoño, cuando el aire comenzaba a tener un filo helado y las últimas cosechas del año ya eran un recuerdo. La despensa estaba casi vacía y la preocupación era un nudo apretado en el estómago de Elena. Decidió dirigirse a las ruinas de una vieja hacienda que se encontraba a un par de kilómetros de su casa, un esqueleto de adobe y madera que se erguía como un fantasma contra el cielo pálido. La propiedad había pertenecido a una familia rica que huyó durante los conflictos con los apaches décadas atrás. Aunque ahora estaba en ruinas y era considerada un lugar peligroso, Elena a veces encontraba allí trozos de metal, herramientas oxidadas o vigas de madera que podía vender por unas pocas monedas en el pueblo. Un riesgo que estaba dispuesta a correr por la posibilidad de llevar algo de comida a su mesa. El granero de la hacienda, una estructura inmensa que crujía con cada ráfaga de viento, olía a heno viejo, a madera podrida y al polvo de los años acumulados. La luz del sol se colaba a través de las grietas del techo y de las tablas sueltas de las paredes, creando lanzas luminosas que atravesaban la penumbra y dibujaban patrones danzantes en el suelo cubierto de escombros. Elena avanzaba con cautela, con los sentidos alerta, atenta al siseo de una serpiente de cascabel o al correteo de las ratas que habitaban en aquel lugar olvidado. Cada paso era un cálculo, cada sombra una posible amenaza. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor, la misma dualidad que gobernaba cada aspecto de su vida. Fue entonces, en 1900, la esquina más oscura y remota del granero, donde sus ojos distinguieron algo que no pertenecía a la decadencia del lugar. Una forma humana, inmóvil, yaciendo sobre un montón de paja sucia. Por un instante, el corazón de Elena se detuvo en seco, convencida de que había tropezado con un cadáver. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. Pensó en huir, en correr sin mirar atrás y olvidar lo que había visto. Pero algo, una fuerza extraña y poderosa, la mantuvo anclada al suelo. Era la misma curiosidad mezclada con compasión que la definía, la misma que la hacía cuidar de un pájaro con el ala rota o compartir su escasa comida con un perro callejero. Con el corazón martilleándole en el pecho, se acercó lentamente, conteniendo la respiración.
A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, los detalles se hicieron más nítidos. Era un hombre, tumbado de costado. Su largo cabello negro, enmarañado y sucio, le cubría parte del rostro. Vestía ropas de cuero desgastadas, que en 1900 algún momento debieron ser de buena calidad, pero que ahora estaban rasgadas y manchadas. Su piel, de un tono cobrizo profundo, tenía una palidez cerosa y una gran mancha de sangre seca, oscura y costrosa teñía el costado derecho de su camisa, revelando la causa de su inmovilidad. Estaba claro que no era un vaquero ni un habitante del pueblo. Su apariencia gritaba peligro. Elena se arrodilló a su lado. La batalla interna entre su instinto de autoconservación y su impulso maternal librándose en su interior. La lógica le gritaba que se alejara, que buscara al comisario, que dejara que las autoridades se encargaran de aquel problema. Ayudar a un desconocido, especialmente a uno que por su vestimenta y rasgos parecía ser un yaqui, uno de los guerreros indígenas que los colonos y el gobierno mexicano consideraban enemigos salvajes y peligrosos, era una sentencia de muerte social y quizás literal. Podría poner en un peligro inimaginable a sus hijas, el único tesoro que le quedaba en el mundo. Sin embargo, al apartar con cuidado un mechón de pelo de su rostro, vio que sus labios entreabiertos emitían un aliento débil y casi imperceptible. Estaba vivo. Era un hombre joven, quizás no mucho mayor que ella, de unos 35 años. Sus facciones eran angulosas y fuertes, como talladas en piedra por el viento del desierto. Incluso inconsciente, su rostro transmitía una fiereza indomable. Una red de cicatrices finas adornaba su pómulo y su mandíbula, historias de batallas y una vida de dureza que Elena apenas podía imaginar. Encontrarlo en esa zona significaba que, con toda probabilidad, era un fugitivo, un superviviente de alguna de las brutales campañas del ejército para pacificar a las tribus rebeldes. La decisión correcta, la decisión sensata era darle la espalda y marcharse. Pero entonces, su mirada se posó de nuevo en la herida de su costado, que a simple vista parecía gravemente infectada, y escuchó el silbido agónico de su respiración. «Dios mío, ¿qué voy a hacer contigo?», murmuró Elena para sí misma, una pregunta lanzada al aire polvoriento del granero. Como si su voz hubiera sido un ancla en la oscuridad de su inconsciencia, el hombre abrió los ojos. Eran de un negro tan profundo como la noche, y en ellos ardía un fuego de dolor, desafío y una desconfianza tan intensa que hizo que Elena retrocediera instintivamente. Por un largo momento, sus miradas se encontraron y se sostuvieron, la de la viuda pobre que luchaba por su familia y la del guerrero herido y acorralado. Eran dos mundos opuestos, dos almas forjadas en diferentes fuegos, unidas por un azar cruel y desesperado en las ruinas de un mundo olvidado. Él intentó incorporarse, un gruñido de dolor escapando de sus labios mientras la agonía de la herida lo atravesaba como un rayo. El esfuerzo fue en vano. Volvió a desplomarse sobre la paja, su cuerpo temblando por la fiebre y el agotamiento. «No te muevas», le dijo Elena en un español claro y suave, aunque no estaba segura de si él la entendería. «Estás muy mal herido». Para su sorpresa, él le respondió. Su voz era un susurro ronco y quebrado, pero su español era comprensible, teñido de un acento áspero. «¿Vas a entregarme?», preguntó, y la pregunta quedó flotando entre ellos, cargada con el peso de la vida y la muerte. Era la pregunta de un hombre que esperaba la traición como única moneda de cambio con el mundo exterior. Elena estudió su rostro, buscando algo más allá del enemigo que la sociedad le había enseñado a temer. Vio más allá de la piel cobriza, de las cicatrices y de la vestimenta extraña. Vio a un ser humano sufriendo, a un hombre que, como ella,
Estaba librando una batalla perdida contra un mundo que no mostraba misericordia. Vio en sus ojos el mismo acorralamiento, la misma lucha desesperada por un aliento más que ella sentía cada mañana al despertar. Vio un reflejo de su propia alma cansada y combatiente. «No», respondió finalmente, su voz firme y decidida, sorprendiéndose a sí misma. «No voy a entregarte, pero necesitas ayuda. Esa herida está infectada, te matará si no se trata». El hombre cerró los ojos, como si estuviera sopesando la última apuesta de su vida. Confiar en una extraña. Un largo silencio se instaló, solo roto por su respiración dificultosa y el crujido de la madera del granero. «Mi nombre es Nahuel», murmuró finalmente, sin abrir los ojos. «Significa jaguar, en la lengua de mis ancestros. Es apropiado. Siempre he caminado solo». Su voz, a pesar de 1201, la debilidad, tenía una resonancia profunda. «Yo soy Helena», respondió ella, su tono suavizándose. «Y si te vas a quedar en mi granero, Nahuel, me temo que tus días de caminar completamente solo han terminado, al menos por ahora». Con esa simple declaración, un pacto silencioso quedó sellado entre ellos, un pacto que alteraría el curso de sus vidas de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. Durante los días que siguieron, Helena estableció una rutina tan peligrosa como necesaria. Cada mañana, después de enviar a sus hijas a la escuela del pueblo o a buscar leña, se escabullía hacia el granero abandonado. Llevaba consigo vendas limpias hechas con trozos de sus propias sábanas, una cataplasma de hierbas medicinales cuya preparación había aprendido de su madre, salvia para la fiebre, llantén para la infección, y una pequeña porción de la escasa comida que tenía, a menudo sacrificando su propio almuerzo. Era un riesgo enorme. Si alguien la veía, si algún vecino curioso la seguía, las consecuencias serían catastróficas. Pero la imagen del rostro febril de Nahuel y su respiración agónica se había grabado en su mente y no podía abandonarlo a una muerte segura y solitaria. Nahuel demostró ser un paciente increíblemente difícil. Su orgullo de guerrero, forjado en una vida de autosuficiencia y desconfianza hacia los extraños, le impedía aceptar la ayuda con facilidad. Cada vez que Helena se acercaba para limpiar la herida o cambiar las vendas, su cuerpo entero se tensaba, sus músculos se contraían como los de un animal salvaje preparándose para atacar o huir. La miraba con una suspicacia feroz, evaluando cada uno de sus movimientos, esperando la traición que su experiencia le había enseñado a anticipar. No pronunciaba palabra, pero su silencio era un muro de resistencia, un desafío constante a la compasión que ella le ofrecía. Pero Helena no era una mujer que se intimidara fácilmente. Había criado a 3 hijas sola, en medio de la adversidad. Había lidiado con la terquedad infantil y había enfrentado a acreedores y vecinos hostiles. La obstinación masculina no era un territorio desconocido para ella. Una mañana, mientras él la observaba con su habitual mirada desafiante, ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Puedes quedarte aquí, revolcándote en tu orgullo y dejando que la fiebre te consuma. Será una muerte lenta y dolorosa», le dijo con una franqueza brutal, pero sin rastro de malicia. «O puedes dejar que esta humilde mujer te ayude a sanar para que puedas volver a ser el gran guerrero que eres y regresar con tu gente. La elección es tuya, Nahuel, pero la infección no va a esperar a que te decidas». Algo en su tono, una mezcla de autoridad maternal y respeto genuino, pareció atravesar la coraza de Nahuel. Quizás fue el hecho de que no mostraba miedo, o quizás fue la lógica irrefutable de sus palabras. Lentamente, como si cada movimiento le costara una parte de su orgullo, relajó los hombros y asintió apenas. A partir de ese momento,
Comenzó a permitir que ella tratara su herida sin resistencia. Le aceptaba el agua que le ofrecía en un cuenco de barro y comía las pequeñas porciones de tortillas y frijoles en silencio. Fue durante estos momentos de quietud, mientras ella trabajaba con concentración en su herida, que Elena comenzó a notar detalles que contradecían la imagen del salvaje que le habían inculcado. Sus manos, aunque callosas y cubiertas de cicatrices, eran sorprendentemente gentiles cuando tomaba el cuenco de agua, cuidando de no derramar una sola gota. Sus ojos, cuando la fiebre disminuía y el dolor no los nublaba, revelaban una inteligencia aguda y una tristeza tan profunda y antigua como el propio desierto, una tristeza que ella, en su propia soledad, reconocía instintivamente. Y cuando con el paso de los días comenzó a hablar, su voz poseía una cadencia casi poética. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas y cargadas de significado, describiendo el mundo, natural, con una reverencia que Elena nunca había escuchado antes. «¿Por qué me ayudas, mujer?», le preguntó una tarde, cuando la fiebre finalmente había cedido lo suficiente como para permitir una conversación coherente. Su voz, aunque todavía débil, había recuperado parte de su resonancia. «Tu gente y la mía somos enemigos. Los soldados que me persiguen visten el mismo uniforme que los hombres de tu pueblo». Elena se sentó en un fardo de heno viejo, el polvo danzando en los rayos de luz que se filtraban por las paredes. Se tomó un momento para considerar su respuesta, mirando a través de una grieta hacia la silueta lejana de su pequeña casa. «Mi gente», dijo finalmente con una calma sorprendente, «son mis 3 hijas. Todo lo demás, los uniformes, las fronteras, las guerras, son solo complicaciones creadas por hombres». Hizo una pausa y una pequeña sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Además, he estado sola contra el mundo durante 3 largos años. Sé lo que se siente ser juzgada y despreciada simplemente por existir, por ser diferente a lo que los demás esperan. Sé lo que es que te miren como a un enemigo sin siquiera conocer tu nombre o tu historia». La honestidad cruda de sus palabras creó un puente invisible entre ellos, un entendimiento que trascendía sus diferencias culturales. Nahuel la observó en silencio, y por primera vez, la fiereza en su mirada fue reemplazada por un destello de genuino asombro y quizás de gratitud. En esa mujer humilde había encontrado un eco inesperado de su propia lucha. Esa misma noche, el frágil secreto de Elena fue descubierto. Sofía, su hija mayor, había estado observando a su madre con una preocupación creciente. Notaba la comida que faltaba, las misteriosas ausencias durante el día y el cansancio extra en los ojos de Elena. Con 12 años, la vida ya le había enseñado a ser perceptiva y a cargar con el instinto protector de una hermana mayor que había tenido que madurar demasiado rápido. Movida por una mezcla de curiosidad y temor, decidió seguir a su madre esa tarde. Se escabulló de la casa, manteniendo una distancia prudente, y la observó entrar en el granero abandonado de la vieja hacienda, un lugar que les tenían prohibido por considerarlo peligroso. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se acercaba sigilosamente a la estructura de madera. Encontró una grieta ancha entre 2 tablas y atisbó el interior. Lo que vio hizo que se le helara la sangre en las venas. Allí estaba su madre, inclinada sobre un hombre, un extraño de aspecto amenazador, limpiando una herida en su costado. Reconoció de inmediato los rasgos del hombre por las historias de terror que los adultos del pueblo contaban en susurros. Era un indio, un yaqui, uno de los salvajes que, según decían, robaban niños y masacraban familias inocentes. El pánico se apoderó de ella, y todas las advertencias y los cuentos espeluznantes inundaron su mente infantil. Sin pensarlo 2 veces, Sofía dio media vuelta
y corrió, de regreso a casa como si el diablo la persiguiera. Sus pequeñas piernas volaban sobre la tierra seca, mientras las lágrimas de miedo y confusión le nublaban la vista. Irrumpió en la choza, pálida y sin aliento, y se arrojó sobre sus hermanas menores, que jugaban en el suelo con muñecas de trapo. «Mamá está ayudando a un indio», gritó, su voz temblando de terror. Isabel y la pequeña Valentina la miraron con los ojos muy abiertos, y al ver el pánico genuino en el rostro de su hermana mayor, el miedo se contagió instantáneamente. Ambas rompieron a llorar, abrazándose a Sofía en busca de una protección que ella misma no sentía. Cuando Elena regresó a casa al anochecer, encontró una escena desoladora. Sus 3 hijas estaban acurrucadas en la cama, abrazadas con fuerza, temblando bajo una manta a pesar del calor residual del día. El llanto silencioso de las más pequeñas y la mirada acusadora y aterrorizada de Sofía le dijeron que su secreto había sido descubierto. «¿Es verdad, mamá?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso. ¿Hay un yaqui en el granero?» Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Por un momento, consideró la posibilidad de mentir, de inventar una historia para calmarlas, pero siempre había criado a sus hijas sobre la base de la honestidad, incluso cuando la verdad era una carga pesada y dolorosa. Con un suspiro cansado, se sentó en el borde de la cama y atrajo a sus 3 pajarillos asustados hacia ella, envolviéndolas en un abrazo y un protector. «Sí», admitió suavemente, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo. «Hay un hombre herido en el granero. Y sí, es un yaqui, pero está solo y está muy enfermo. Necesita ayuda, mis niñas. No va a lastimar a nadie, se los prometo». Sus palabras, sin embargo, parecían no tener efecto contra el terror sembrado por años de prejuicios y cuentos de miedo. «¿Pero no son malos, mamá?», preguntó Isabel, con los ojos grandes y llenos de lágrimas. «La gente del pueblo dice que son demonios, que matan por placer». Elena las abrazó con más fuerza, buscando las palabras adecuadas para desmantelar un miedo tan arraigado. «La gente dice muchas cosas sobre aquellos a quienes no conocen, mi amor», respondió con una paciencia infinita. «Es más fácil odiar a un extraño que tratar de entenderlo. Pero ese hombre tiene un nombre, se llama Nahuel, tiene heridas, como las que ustedes se hacen cuando se caen, y está solo y asustado, como nosotras nos hemos sentido tantas veces». Hizo una pausa, mirando los rostros de sus hijas. «Yo no podría simplemente dejarlo morir allí. Mi corazón no me lo permitiría. ¿El de ustedes sí?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Una lección de compasión en medio de la crisis. Sofía, siempre la más valiente y la que más se parecía a su madre en su núcleo de acero, se separó lentamente del abrazo. Miró fijamente a los ojos de Elena, su mente infantil procesando la situación con una velocidad asombrosa. Había miedo en su mirada, sí, pero también había una chispa de la misma compasión silenciosa que había impulsado a Elena a actuar. «¿Quieres que lo conozcamos?», preguntó, la pregunta sorprendiendo a Elena más que cualquier rabieta o acusación. Había esperado resistencia, más lágrimas, quizás incluso la amenaza de contárselo a alguien, pero su hija, su pequeña Sofía, estaba eligiendo la empatía por encima del miedo. «Solo si ustedes quieren, mis amores», respondió Elena con cuidado, «pero deben prometerme, por lo que más quieran, que esto será nuestro secreto. La gente del pueblo no lo entendería». Las 3 hermanas intercambiaron una mirada larga y silenciosa, una de esas comunicaciones telepáticas que solo los hermanos poseen. Se leían los miedos, las dudas y la curiosidad en los ojos de las otras. Finalmente fue Sofía quien asintió, tomando la decisión por todas. «Queremos conocerlo», dijo con una firmeza que desmentía sus 12 años, su papel de hermana mayor imponiéndose una vez más. Al día siguiente, con Minsinterson, el corazón en un puño, Elena guió a sus 3 hijas hacia el granero.
Nahuel había mejorado notablemente en los últimos días. Ya podía sentarse por sí mismo, apoyado contra la pared, y su herida, aunque todavía delicada, había comenzado a sanar limpiamente gracias a los cuidados constantes de Elena. Cuando vio a Elena entrar, seguida por 3 pequeñas figuras que se escondían tímidamente detrás de sus faldas, su expresión cambió. La máscara de guerrero desconfiado se desvaneció por un instante y sus ojos se suavizaron de una manera que Elena nunca había visto antes. Se quedó inmóvil, observando a las niñas con una intensidad que no era amenazante, sino curiosa y casi reverente. «Estas son mis hijas, Nahuel», dijo Elena suavemente, empujándolas un poco hacia adelante. «Sofía, Isabel y Valentina». Nahuel las observó durante un largo momento, su mirada deteniéndose en cada una de ellas. Luego habló en su español cuidadoso y profundo. «Son hermosas», dijo, «como las flores que se atreven a nacer en el desierto. Tienen los ojos de su madre». La pequeña Valentina, impulsada por la curiosidad sin miedo que solo poseen los niños muy pequeños, dio un paso adelante, separándose de la protección de su madre. Se acercó a Nahuel y lo miró fijamente. «¿Por qué tienes el pelo tan largo?», preguntó con una inocencia desarmante. Nahuel parpadeó, sorprendido por su audacia, y luego, por primera vez desde que Elena lo conocía, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Fue una sonrisa que transformó por completo sus facciones duras, revelando al hombre gentil que se escondía detrás de la fachada del guerrero. «En mi tribu», respondió con suavidad, «el cabello largo es un símbolo de fuerza y de nuestra conexión con los espíritus de nuestros ancestros. Guarda nuestras memorias». La sonrisa de Nahuel se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una sombra de dolor tan profunda que Elena sintió una punzada en su propio corazón. Isabel, animada por la interacción de su hermana pequeña, se atrevió a preguntar tímidamente, «¿Y tú, tienes hijas como nosotras?». La pregunta, aunque inocente, tocó una herida abierta. «Tenía una familia», dijo Nahuel en voz baja, su mirada perdida en algún punto lejano, más allá de las paredes del granero. «Una esposa y un hijo pequeño. Fueron asesinados por los soldados hace 2 años. Por eso estoy solo». El silencio que siguió a su confesión fue pesado, denso, cargado de un dolor compartido que trascendía las palabras. Elena entendía esa clase de pérdida de una manera visceral. Sus propias hijas, aunque muy jóvenes, reconocieron en la voz de Nahuel el mismo tono de tristeza rota que habían escuchado en su madre durante meses después de la muerte de su padre. Fue Sofía, la pequeña matriarca, quien rompió el silencio. Se acercó lentamente, con una solemnidad impropia de su edad, y se sentó en la paja junto a Nahuel, sin miedo. «Nosotras también perdimos a nuestro papá», dijo con una seriedad que conmovió a todos. «Pero mamá dice que cuando perdemos a las personas que amamos, nuestro trabajo es cuidar aún mejor a las personas que todavía tenemos con nosotros». Nahuel giró la cabeza y miró a la niña de 12 años con un asombro absoluto. Había una sabiduría en sus palabras, una resiliencia que lo dejó sin aliento. «Eres muy sabia para tu edad, pequeña flor del desierto», le dijo con sinceridad. Sofía simplemente se encogió de hombros, como si su respuesta fuera la más obvia del mundo. «Tengo que serlo», replicó con simplicidad. «Soy la hermana mayor». Desde ese día, el granero dejó de ser un lugar de secretos y miedos para convertirse en el centro de un nuevo universo familiar. Las visitas ya no eran furtivas, sino una parte esencial de su rutina diaria. Las niñas, habiendo superado su temor inicial, adoptaron a Nahuel como una especie de tesoro secreto. Las niñas ayudaban a su madre a llevarle comida y agua limpia, y se sentaban a su alrededor, escuchando fascinadas las historias que comenzaba a contarles. Nahuel, a su vez, pareció encontrar en la presencia de las niñas una medicina que ninguna hierba podía ofrecer.
Les hablaba de su vida en las montañas de la Sierra Madre, de las tradiciones de su pueblo, de cómo seguir las estrellas para no perderse, de cómo entender el lenguaje del viento y de los animales. Eran lecciones de un mundo que estaba desapareciendo, y las niñas las absorbían como esponjas, sus mentes maravilladas por la magia y la sabiduría de sus relatos. A cambio de sus historias, las niñas le enseñaban a Nahuel nuevas palabras en español, corrigiendo su pronunciación con una seriedad divertida. Le contaban sobre su vida en el pueblo, sobre la escuela, sobre sus juegos y sus sueños. Le hablaban de su padre, Javier, compartiendo recuerdos que hacían que su memoria volviera a vivir en el aire polvoriento del granero. Elena observaba estas interacciones con una mezcla de alegría inmensa y una preocupación persistente. Veía a sus hijas florecer bajo la atención de una figura masculina fuerte y gentil, un vacío que la muerte de Javier había dejado y que ella, por mucho que lo intentara, no podía llenar por completo. Al mismo tiempo, era testigo de la transformación de Nahuel. En presencia de las niñas, el guerrero endurecido y desconfiado se desvanecía, dando paso a un hombre paciente y tierno. La inocencia de ellas, su aceptación incondicional, parecían estar sanando heridas mucho más profundas que la que tenía en el costado. Era como si la risa de Valentina, la curiosidad de Isabel y la madurez de Sofía estuvieran regando una parte de su alma que él creía muerta y seca para siempre. Sin embargo, a pesar de la belleza de aquella nueva dinámica, Elena sabía en el fondo de su corazón que esta situación era una burbuja frágil, un paraíso prestado que no podía durar para siempre en un mundo tan hostil como el suyo. Una tarde, mientras Nahuel les enseñaba a las niñas un juego yaqui, utilizando pequeñas piedras pintadas y un tablero dibujado en la tierra, Elena se dio cuenta de algo que la sacudió. Ya no veía en él a un extraño peligroso, a un enemigo o a un fugitivo. Veía a un hombre bueno, un hombre que había sufrido pérdidas inimaginables y que, a pesar de todo, aún tenía bondad en su corazón. Veía a un hombre que trataba a sus hijas con una ternura y un respeto que muchos de los civilizados hombres del pueblo jamás habían mostrado. Y fue esa constatación la de ver a Nahuel no como un problema a esconder, sino como una bendición inesperada, lo que la aterrorizó más que cualquier otra cosa, porque implicaba un sentimiento que no se atrevía a nombrar. Las semanas se sucedieron, convirtiéndose en un mes y luego en 2. Nahuel se recuperó por completo de su herida. La cicatriz en su costado era ahora un recuerdo plateado sobre su piel cobriza, un testimonio de la pesadilla que había sobrevivido gracias a Elena. Ambos habían asumido, sin decirlo, que una vez que estuviera fuerte, él partiría, continuaría su camino, se adentraría en las montañas para reunirse con los restos de su pueblo o simplemente para desaparecer. Sin embargo, a medida que sus fuerzas regresaban, Nahuel comenzó a encontrar excusas, razones cada vez más elaboradas para posponer su partida, para quedarse solo un día más. Primero, fue para reparar el techo del propio granero que le había servido de refugio. No puedo irme sabiendo que la primera lluvia de invierno inundará mi antiguo hogar, explicaba con una media sonrisa, una que ya no intentaba ocultar y que iluminaba su rostro. Después, insistió en reforzar la precaria cerca que protegía el pequeño huerto de Elena de los conejos y otros animales del desierto. Ese huerto es el corazón de esta familia. Necesita una defensa adecuada antes de que llegue el frío, argumentaba, trabajando la madera con una habilidad y una precisión que dejaban a Elena asombrada. Cada proyecto era una excusa para alargar su estancia, un ancla que él mismo echaba para no ser arrastrado de Mosensiendu, nuevo a la deriva. Elena fingía protestar, le decía que no tenía que hacerlo, que ya había hecho suficiente. Pero en secreto,
Su corazón se alegraba con cada nueva excusa que él encontraba. Su presencia se había vuelto indispensable, una constante silenciosa y fuerte que había traído a su hogar algo que ni siquiera sabía que le faltaba: la sensación de seguridad, la certeza de que ya no estaba completamente sola contra el mundo. Por primera vez en 3 años, sentía que alguien más compartía el peso abrumador que había estado llevando sobre sus hombros. La carga no había desaparecido, pero ahora se sentía más ligera, compartida en un silencio lleno de entendimiento. Nahuel trabajaba con una discreción asombrosa, principalmente durante la noche o en las horas grises del amanecer, cuando era menos probable que algún vecino curioso lo viera. Tenía una habilidad innata para la reparación, un entendimiento instintivo de cómo funcionaban las cosas. El viejo pozo, que durante meses solo había dado un hilo de agua salobre, comenzó a fluir con agua limpia y abundante después de que Nahuel pasara 2 días limpiándolo y reforzando sus paredes internas. La estufa de leña, que siempre había llenado la pequeña choza de un humo asfixiante, ahora ardía de manera eficiente y limpia, calentando cada rincón de la casa con un calor agradable y constante. Pero era durante las tardes, después de que las niñas terminaran sus tareas, cuando el verdadero Nahuel parecía cobrar vida. Se sentaba con ellas en el porche o dentro del granero y sacaba de una pequeña bolsa de cuero gastado las herramientas que siempre llevaba consigo: pequeños cuchillos de obsidiana, trozos de madera de mezquite, piedras lisas y coloridas. Con estos elementos simples, Nahuel creaba maravillas. En mi pueblo, les explicaba mientras tallaba con paciencia la figura de un pequeño coyote en un trozo de madera, creemos que todo objeto debe tener belleza además de función. Un cuenco que solo contiene agua es útil, pero un cuenco bellamente tallado que contiene agua es un regalo para el espíritu. Sofía, con su mente práctica y curiosa, observaba fascinada cómo sus manos expertas transformaban materiales ordinarios en verdaderas obras de arte. ¿Puedes enseñarme a hacer eso?, le preguntó un día, sus ojos fijos en el movimiento de la cuchilla. Nahuel detuvo su trabajo y la miró con seriedad. «Puedo enseñarte la técnica, pequeña sabia», respondió. «Pero primero debes aprender a ver la forma que ya existe dentro de la madera, a sentir el espíritu del animal que quiere ser liberado. Yo no creo la figura, solo la libero de su prisión». Elena, desde la puerta de la choza, fingía remendar ropa, pero en realidad estudiaba al hombre que había entrado en sus vidas como un huracán silencioso y lo había cambiado todo. Una tarde, mientras las niñas jugaban a la distancia, Nahuel se acercó a Elena. Con una timidez que contrastaba fuertemente con su apariencia de guerrero, le mostró un collar en el que había estado trabajando en secreto. Estaba hecho de pequeñas piezas de turquesa, una piedra que él consideraba sagrada, que había pulido y tallado en formas de delicadas hojas de maíz. Las piezas estaban unidas por finos cordones de cuero trenzado con una precisión increíble. La luz del atardecer arrancaba destellos azules y verdes de las piedras pulidas. Es hermoso, Nahuel», murmuró Elena, tocando suavemente la superficie fría y lisa de las piedras. «Debe de valer mucho dinero». «Es para ti», dijo él simplemente, su voz profunda y suave. Y antes de que Elena pudiera protestar, se movió detrás de ella y le colocó el collar alrededor del cuello. El peso suave y fresco de las piedras sobre su piel fue una sensación extraña y abrumadora. Nadie le había regalado algo tan exquisitamente hermoso en toda su vida. Javier había sido un buen hombre, un esposo trabajador y cariñoso, pero los regalos románticos y delicados no formaban parte de su matrimonio práctico y enfocado en la supervivencia. «No puedo aceptarlo, Nahuel», protestó débilmente, aunque su mano no se atrevía a quitárselo. «Esto es demasiado valioso. Deberías venderlo. Te darían un buen dinero por él».
Nahuel la miró fijamente, y sus ojos oscuros parecieron perforar su alma. «¿Y quién dice que no estoy recibiendo un buen pago?», respondió, su voz cargada de una emoción contenida. «Me salvaste la vida, Elena. Me has dado un refugio. Me has devuelto la risa de los niños, que creí que nunca volvería a escuchar. Me has dado un lugar al que llamar hogar, aunque sea temporalmente. Tu amistad, tu valentía, eso vale más que todo el oro y todas las turquesas del mundo». Sus palabras la dejaron sin aliento, y el calor que subió a sus mejillas no tenía nada que ver con el sol del desierto. Esa noche, mucho después de que las niñas se durmieran, Elena se sentó en su porche, como de costumbre, pero esta vez era diferente. Sus dedos acariciaban constantemente las piedras del collar, un recordatorio tangible de la increíble transformación que su vida había experimentado. Se había convertido, sin planearlo, en la mujer que escondía a un guerrero yaqui en su propiedad. La mujer que esperaba con ansias cada día solo para ver su rara sonrisa. La mujer que se había acostumbrado peligrosamente a tener un hombre fuerte y honorable a su lado, un hombre en quien podía confiar implícitamente. Esta constatación la aterraba y la emocionaba a partes iguales, una dualidad de sentimientos que la mantenía en un estado de perpetua zozobra. Fue Sofía, con su pragmatismo y su mente aguda, quien plantó la semilla de la idea que lo cambiaría todo. Una mañana, mientras desayunaban las últimas tortillas de harina que les quedaban, la niña de 12 años observó a su madre con una seriedad que la hacía parecer mucho mayor. Estudió el collar de turquesas que Elena no se había quitado, vio los remiendos en los vestidos de sus hermanas y la escasez de su comida. «Mamá», dijo cuidadosamente, midiendo sus palabras, «¿por qué no vendemos las cosas que hace Nahuel? Las tallas, los collares, son mucho más bonitas que cualquier cosa que venden en las tiendas del pueblo». Elena casi se atraganta con el café aguado. La idea era tan audaz y tan peligrosa que le provocó un escalofrío. «Sofía, no digas tonterías. No podemos hacer eso. Es demasiado arriesgado», respondió de inmediato, su voz más aguda de lo que pretendía. «¿Por qué no?», insistió la niña, sin dejarse intimidar. «Nadie tiene por qué saber quién las hace. Puedes decir que te las vendió un comerciante que pasaba por aquí, uno de esos que vienen del sur. La gente rica del pueblo, como la esposa del alcalde, paga fortunas por cosas así. Lo he oído. Podríamos comprar comida de verdad, mamá, y zapatos sin agujeros para Valentina». Elena miró a su hija con absoluto asombro. A sus 12 años, Sofía no solo entendía la precaria situación económica de la familia, sino que también era capaz de concebir una solución empresarial, evaluando los riesgos y los beneficios con una claridad que muchos adultos envidiarían. «Si alguien descubre la verdad, Sofía», murmuró Elena, el miedo atenazándola. «Si alguien se da cuenta, ¿y si no hacemos nada? ¿Qué pasará?», replicó Sofía, su lógica implacable. «Seguiremos pasando hambre. Nahuel tiene un don, mamá, un don que puede ayudarnos a todos. Sería tonto no usarlo solo por miedo. Tú misma me enseñaste a no tener miedo de intentar las cosas». Esa tarde, con el corazón lleno de dudas, pero impulsada por la lógica aplastante de su hija, Elena le planteó la idea a Nahuel. Se preparó para que él la rechazara de plano, para que su orgullo de guerrero se ofendiera ante la idea de vender su arte de esa manera, de forma clandestina. Para su sorpresa, Nahuel no se opuso. Por el contrario, la escuchó atentamente y luego asintió con lentitud, una expresión pensativa en su rostro. «He pensado en lo mismo», admitió, su voz grave. «Yo tengo una habilidad que no me sirve de nada si estoy solo. Ustedes tienen una necesidad. Sería un desperdicio no unir ambas cosas para ayudarnos mutuamente. Pero si alguien reconoce el estilo, Nahuel, si saben que es artesanía yaqui», comenzó a decir Elena, pero él la interrumpió con una sonrisa astuta, la primera que le veía.
No reconocerán nada, aseguró con confianza. El arte de mi pueblo es solo uno de los muchos lenguajes que mis manos conocen. Mi abuelo comerció con muchas tribus y aprendí de él. Puedo hacer piezas que parezcan mexicanas o españolas o navajas. La artesanía es un lenguaje universal, Elena. Solo tienes que decirme qué tipo de historias les gusta comprar a esa gente rica y mis manos se las contarán en madera y piedra. La seguridad en su voz comenzó a disipar los miedos de Elena, reemplazándolos por una chispa de esperanza audaz. La primera expedición de ventas fue un ejercicio de puro terror para Elena. Se vistió con su mejor vestido, uno que ya tenía 3 años y múltiples remiendos disimulados, y se dirigió al pueblo con el corazón en la garganta. En su canasta, cuidadosamente envueltas en tela, llevaba 5 piezas que Nahuel había creado con una velocidad y maestría asombrosas. 2 collares de un diseño floral exquisitamente mexicano, un par de pequeñas figuras de santos católicos talladas en madera con un realismo conmovedor, y un hermoso peine de madera de mezquite con incrustaciones de hueso pulido. Cada pieza era anónima, sin ninguna marca que pudiera delatar su origen. Su primer destino fue la tienda de don Mateo Herrero, un hombre corpulento y de ojo avizor, que vendía productos finos y de importación a las familias más pudientes de la región. Cuando Elena, con manos temblorosas, le mostró el contenido de su canasta, los ojos del comerciante se iluminaron con el brillo inconfundible del conocedor que encuentra un tesoro. Tomó una de las figuras de los santos, un San Francisco de Asís, y la examinó con lupa, admirando la delicadeza de los pliegues de la túnica y la expresión de bondad en el rostro diminuto. ¿De dónde has sacado estas maravillas, mujer?, preguntó, su voz pasando de la indiferencia a un interés genuino. La artesanía es excepcional. Las conseguí de un comerciante ambulante, tartamudeó Elena, rezando para que su nerviosismo no la delatara. Se aferró a la coartada que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Pasó por mi rancho hace unos días. Venía del sur, creo que de Oaxaca. Dijo que necesitaba dinero rápido y me las vendió. Baratas. Don Mateo siguió examinando las piezas, sopesándolas, sintiendo la calidad del trabajo. Era un hombre de negocios y su instinto le decía que aquellas piezas eran especiales. «Te las compro todas», declaró finalmente, sin regatear. «Y escucha bien, Elena, si ese comerciante de Oaxaca vuelve a pasar por tu rancho, cómprale todo lo que traiga. Tengo clientes en la capital que pagarían el doble por esta calidad. Búscame». Elena regresó a casa caminando sobre nubes, con el bolsillo lleno de más dinero del que había visto junto en los últimos 3 años. El peso de las monedas era una música celestial. Cuando irrumpió en el granero y les mostró el botín a Nahuel y a las niñas, el lugar estalló en gritos de alegría. Las niñas bailaban y saltaban, abrazándose unas a otras y a su madre. «Podemos comprar harina y huevos», gritó Isabel, «y zapatos nuevos que no me aprieten los dedos», añadió la pequeña Valentina dando saltos. Sofía, siempre la más práctica, ya estaba haciendo cálculos mentales, su rostro serio iluminado por una rara sonrisa de triunfo. Nahuel observaba la escena desde un rincón, con una expresión de asombro que lentamente se fue transformando en algo mucho más profundo. Algo que Elena reconoció de inmediato. Era la mirada de un hombre que ha encontrado un propósito, una razón para existir que creía perdida para siempre. «Nunca pensé», murmuró, su voz quebrada por la emoción, «que volvería a sentirme útil, que volvería a ser parte de una familia». La palabra familia quedó flotando en el aire del granero, cargada de un significado tácito y poderoso. Elena sintió que su corazón daba un vuelco, porque ella había estado pensando exactamente lo mismo.
aunque no se había atrevido a ponerlo en palabras. En ese momento se dio cuenta de que lo que habían construido iba mucho más allá de la supervivencia. Los meses que siguieron fueron como un sueño. La pequeña empresa clandestina floreció. Nahuel, inspirado por el éxito y la alegría de la familia, trabajaba incansablemente en su taller improvisado en el granero, creando piezas cada vez más elaboradas y hermosas. Elena, por su parte, desarrolló un agudo sentido para los negocios, aprendiendo qué diseños se vendían mejor y estableciendo una reputación como intermediaria de un misterioso y talentoso artesano de Oaxaca. Pero los cambios más importantes no eran los económicos. Eran los cambios sutiles en el alma de su hogar. La risa de las niñas era más frecuente y sonora. La propia Elena había comprado un vestido nuevo de un color azul intenso que hacía resaltar sus ojos. La choza fue reparada, las grietas selladas, y ya no temían a las tormentas de invierno. Sin embargo, esta nueva prosperidad no pasó desapercibida, y como suele ocurrir en los pueblos pequeños, la buena fortuna de uno se convierte en el combustible para la envidia de otros. Las mismas mujeres que antes miraban a Elena con lástima, ahora la observaban con una mezcla de recelo y suspicacia. Los susurros en la plaza y en el lavadero del río cambiaron de tono. «Esa mujer tiene un secreto», decía doña Inés, una viuda amargada y la principal chismosa del pueblo. «Nadie sale de la miseria más absoluta a la prosperidad de la noche a la mañana sin ayuda o sin hacer algo indebido». Los rumores, venenosos y persistentes, comenzaron a extenderse como una plaga. Estos rumores llegaron a oídos del nuevo jefe de la Guardia Rural, el capitán Ricardo Vargas. Era un hombre cruel y ambicioso que había sido enviado a la región para terminar de una vez por todas con los rebeldes yaquis. Vargas era un hombre con ojos fríos como el acero y una cicatriz que le cruzaba la ceja, un recuerdo de alguna antigua batalla. Despreciaba a los indígenas con una pasión visceral y gobernaba el pueblo con mano de hierro. Cuando escuchó las historias sobre la viuda Elena y su súbita e inexplicable fortuna, su instinto de depredador se activó. Una mujer sola, que vivía aislada y que de repente tenía dinero, era una anomalía que merecía ser investigada, una presa fácil para su codicia. La catástrofe, como a menudo sucede, llegó en una tarde soleada y apacible. Doña Inés, acompañada de otras dos vecinas igual de curiosas, apareció en la puerta de Elena sin previo aviso con la excusa de una visita de cortesía. «Elena, querida», gritó doña Inés con una falsa amabilidad, golpeando la puerta con fuerza. «Hemos venido a ver cómo estás. Hace mucho que no te vemos por el pueblo». Elena sintió un escalofrío. Desde la ventana de la cocina podía ver a Nahuel en el granero, enseñándole a Sofía a lijar un trozo de madera. Abrió la puerta con el corazón acelerado. «¡Qué sorpresa, doña Inés! Pasen, pasen, aunque me temo que la casa está un poco desordenada». «Tonterías», replicó la mujer, empujándola suavemente a un lado e invitándose a entrar, sus ojos ya escaneando cada rincón de la casa. Las tres mujeres inspeccionaron la humilde choza como si fueran generales, reconociendo territorio, enemigo. Sus miradas se posaban en cada mejora, los muebles nuevos que Nahuel había construido, las cortinas limpias, la despensa que por primera vez en años no estaba vacía. «¡Qué mesa tan bonita!», exclamó una, pasando la mano por la superficie lisa de la madera que Nahuel había pulido durante días. «Y estas telas son de la mejor calidad», añadió la otra tocando las cortinas. Elena se sentía como un ratón acorralado por tres gatos hambrientos, respondiendo a sus preguntas con monosílabos y rezando para que se marcharan pronto. Fue la pequeña Valentina quien, en su inocencia, prendió la mecha.
entró corriendo en la casa, sin darse cuenta de las visitas, sus mejillas sonrosadas por la emoción. «¡Mamá, mamá!», gritó con alegría. «Nahuel dice que el collar para Isabel estará listo para su cumpleaños y que le pondrá una piedra azul como el cielo». La niña se detuvo en seco al ver los rostros de las tres mujeres, sus ojos llenándose de terror al darse cuenta de su indiscreción. El silencio que cayó en la habitación fue tan profundo y pesado como una losa de granito. Los pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de soplar, el tiempo se detuvo. «¿Nahuel?», repitió doña Inés lentamente, saboreando el nombre extraño, sus ojos pequeños y brillantes fijos en Elena. «¿Qué clase de nombre es ese, Elena? Suena extranjero». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que caía en un abismo oscuro y sin fondo. El pánico le atenazó la garganta, ahogando cualquier mentira que pudiera inventar. Es un apodo», tartamudeó, su mente corriendo a 1000 por hora. «Es el apodo que Valentina le ha puesto a un muñeco nuevo que le hice. Ya saben cómo son los niños, con sus fantasías». Pero la excusa fue tan débil, tan desesperada, que sonó falsa incluso para sus propios oídos. Doña Inés no era tonta. Sabía distinguir perfectamente entre una fantasía infantil y una verdad revelada por accidente. Su rostro se contrajo en una máscara de triunfo malicioso. «Valentina, ven aquí, mi niña», dijo con una voz peligrosamente dulce. «Cuéntame más sobre ese muñeco tuyo». Pero antes de que la niña pudiera responder, antes de que Elena pudiera intervenir, la puerta trasera de la choza se abrió. Nahuel entró, preocupado por el grito excitado de Valentina, seguido de un silencio tan abrupto. Se detuvo en el umbral, su alta y fuerte figura recortada contra la luz del atardecer, al ver a las tres extrañas en medio de la habitación. Era demasiado tarde para esconderse, demasiado tarde para nada. El grito de una de las mujeres fue agudo y penetrante, un sonido que rasgó la tarde. «¡Un indio! ¡Un salvaje! ¡Hay un yaqui en la casa de Elena!». El caos estalló. Las tres mujeres corrieron hacia la puerta principal, tropezando unas con otras en su pánico. Doña Inés, mientras corría hacia el pueblo como si llevara las noticias de la segunda venida de Cristo, no dejaba de gritar: «¡Un yaqui! Elena esconde a un yaqui. ¡Estamos en peligro!». Nahuel se quedó inmóvil en 1900, el umbral, su rostro una máscara de piedra, mientras veía cómo el mundo que habían construido con tanto cuidado se desmoronaba en un instante. «Tengo que irme», dijo Nahuel, su voz un susurro urgente y grave. «Ahora mismo, antes de que vuelvan». Pero Sofía, en un arranque de valentía, se aferró a su brazo, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. «No, esta es tu casa ahora, no puedes irte». «No voy a poner a tu madre y a ustedes en más peligro del que ya están», replicó Nahuel con una determinación feroz, intentando zafarse. Elena se acercó y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Esta es tu familia también, Nahuel», dijo, su voz temblando pero firme. «Y las familias no se abandonan. Enfrentaremos esto, juntos». Pero sus palabras de valor fueron ahogadas por un sonido temido que se acercaba rápidamente. Era el galope de múltiples caballos, el sonido de cascos golpeando la tierra seca, acompañado de gritos masculinos y el ruido metálico de las armas. El capitán Vargas, alertado por los gritos de doña Inés, había reunido a una docena de sus hombres en menos de 10 minutos. La palabra yaqui era una justificación suficiente para desatar la violencia inmediata sin necesidad de preguntas ni pruebas. «¡Rodeen la propiedad!», gritó Vargas, su voz cortando el aire. «¡Que no escape! ¡Lo quiero vivo! ¡Si es posible!». Nahuel empujó a Elena y a las niñas hacia un rincón de la casa, protegiéndolas con su propio cuerpo. «No importa lo que pase», les susurró. «No intenten defenderme.
Prométanmelo. No quiero que salgan lastimadas. La puerta principal explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras por una patada brutal. El capitán Vargas irrumpió en la choza, con el rifle en alto, seguido por sus hombres. Sus ojos fríos se posaron en Nahuel. «Ahí está el salvaje», escupió con desprecio. Nahuel se puso de pie lentamente, levantando las manos para mostrar que no iba armado. «No he hecho daño a nadie», dijo con voz calmada y firme. «Esta familia me ayudó cuando estaba herido. Ellos no tienen la culpa de nada». «¡Cállate!», gritó Vargas, y sin previo aviso lo golpeó en el estómago con la culata de su rifle. Nahuel se dobló por el dolor, pero no cayó ni emitió un solo quejido. Elena se abalanzó instintivamente hacia adelante, pero uno de los hombres de Vargas la empujó bruscamente, haciéndola caer al suelo. «¡No toquen a mi familia!», rugió Nahuel, la calma abandonándolo al ver a Elena en el suelo. El autocontrol que había mantenido se hizo añicos. «¿Tu familia?», se burló Vargas, acercándose a él. Una mujer mexicana decente mezclándose con un perro indio. ¡Qué asco! Y con eso le propinó un puñetazo en el rostro, abriendo una herida sangrante en su pómulo. Las niñas gritaron, aterrorizadas. «¡Llévenselo!», ordenó Vargas a sus hombres. «Será juzgado por incursión ilegal y por corromper a una ciudadana de bien». Mientras dos hombres lo arrastraban fuera de la casa, Nahuel giró la cabeza y buscó la mirada de Elena. «¡Las amo!», gritó, su voz resonando con una fuerza desesperada. «Nunca olviden que las amo». Luego, Vargas se volvió hacia Elena, que seguía en el suelo, con sus hijas llorando a su alrededor. «Y en cuanto a ti, traidora», siseó, «quedas arrestada por albergar a un enemigo del Estado. Tus hijas serán entregadas a familias decentes que les enseñen lo que es la moral». «¡No!», gritó Sofía corriendo hacia el capitán. «Mi madre no hizo nada malo. Es un buen hombre». Vargas, sin una pizca de compasión, apartó a la niña con un empujón tan brutal que la hizo caer. Al ver a su hija en el suelo, la fuerza de una leona defendiendo a sus cachorros se apoderó de Elena. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre Vargas, arañando y golpeando con una furia ciega. El capitán, sorprendido por su ferocidad, la agarró del cabello y la arrojó violentamente contra la pared. «Tienes una opción», gruñó, su rostro a centímetros del de ella. «¿Vienes por las buenas o prefieres que quememos esta posilga contigo y tus bastardas mestizas dentro?» Era una elección imposible, una pesadilla hecha realidad. Con el corazón hecho pedazos, Elena miró a sus hijas, besó a cada una y les susurró promesas de amor y de que volvería por ellas. «Cuídense unas a otras», murmuró. «Sean fuertes». Mientras la arrastraban fuera, vio a Nahuel atado a un caballo, su rostro magullado, pero sus ojos ardiendo con una furia que prometía venganza. En el porche, 3 niñas se aferraban unas a otras, viendo cómo se llevaban a los 2 adultos que más amaban en el mundo. La cárcel de mujeres del presidio de Hermosillo olía a humedad, a sudor rancio y a la más profunda desesperanza. Elena fue arrojada a una celda oscura y abarrotada, un espacio lúgubre que compartía con otras mujeres acusadas de crímenes que iban desde el robo hasta la brujería. Durante las primeras semanas apenas probó bocado. El dolor por la separación de sus hijas era una herida física, un tormento constante que la mantenía despierta por la noche. ¿Dónde estarían? Estarían juntas, tendrían suficiente comida, habría alguien para consolarlas cuando lloraran. ¿Y Nahuel seguía vivo? La incertidumbre era una tortura peor que cualquier castigo físico, un veneno que le corroía el alma lentamente. Mientras tanto, en una celda de aislamiento del fuerte militar, Nahuel soportaba el sadismo diario del capitán Vargas. El capitán no buscaba información. No había nada que preguntar. Simplemente disfrutaba infligiendo dolor, viendo al
salvaje, encadenado y humillado. Esa mujerzuela tuya ya te habrá olvidado, le siseaba Vargas durante sus visitas, y sus hijas crecerán odiando tu recuerdo. Aprenderán que su madre fue una traidora que se rebajó con un animal como tú. Pero Nahuel, a pesar del dolor y la debilidad, se aferraba a un último bastión de fuerza. Ellas conocen la verdad, respondía con voz ronca. Conocen el amor, algo que un hombre como tú, lleno de odio y vacío, nunca podrá comprender. Vargas, en su crueldad, había cumplido su amenaza. Sofía, Isabel y la pequeña Valentina fueron separadas y entregadas a 3 familias respetables del pueblo, una decisión deliberada para quebrar su espíritu y su vínculo. Sofía fue a parar con los Herrero, los dueños de la tienda, Isabel con los panaderos y Valentina con la familia del Herrero. Pero Vargas subestimó gravemente la determinación forjada en la adversidad de las 3 hermanas, especialmente la de Sofía. A sus 12 años, poseía la astucia de su madre y la ferocidad de una loba joven. Usando la noche como su aliada, se las ingeniaba para escabullirse y encontrarse con sus hermanas en secreto, en el cementerio detrás de la iglesia, el único lugar donde nadie las buscaría. «Tenemos que sacarlos de allí», les susurró a sus hermanas en una de esas reuniones clandestinas. «Y para eso necesitamos encontrar una debilidad en Vargas». La oportunidad llegó a través de una fuente inesperada. El hijo mayor de los Herrero, un joven de 16 años llamado Martín, que trabajaba como escribiente para el propio capitán Vargas, no pudo evitar sentir compasión por la niña silenciosa y triste que ahora vivía en su casa. Una noche la encontró llorando en silencio en el patio. «¿Por qué estás tan triste, Sofía?», le preguntó con gentileza. Sofía, viendo en sus ojos una bondad genuina, decidió arriesgarse y le contó toda la verdad. Martín, que secretamente despreciaba la brutalidad de su jefe, se sintió indignado. «Mi padre siempre dice que la verdadera medida de un hombre es cómo trata a los indefensos, no cuánta fuerza bruta posee», murmuró. A partir de ese día, Martín se convirtió en un aliado inesperado, un espía dentro de la guarida del lobo. En la cárcel, Elena también encontró una aliada, una mujer mayor llamada Carlota, encarcelada bajo una falsa acusación de brujería por un terrateniente al que se había negado a vender sus tierras. Vio la fortaleza inquebrantable en los ojos de Elena. «Tú no perteneces a este lugar, muchacha», le dijo una noche, «y yo tampoco. La corrupción de los hombres con poder es la que debería estar tras estas rejas». Carlota conocía los secretos del presidio y tenía una red de contactos, de guardias sobornables y de favores debidos. Juntas, idearon un plan para hacer llegar un mensaje a Nahuel, un mensaje de esperanza. Usando a un guardia cuya esposa Carlota había curado con sus hierbas, le hicieron llegar un trozo de pan. Dentro, en un diminuto papel, Nahuel leyó: «Tus hijas luchan. Tu mujer espera. Ten esperanza, Jaguar, una amiga». Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Nahuel. La guerra no había terminado. Con la información que Martín le proporcionaba en secreto, Sofía comenzó a armar un rompecabezas devastador. Descubrió que el capitán Vargas no solo era un hombre cruel, sino también profundamente corrupto. Falsificaba informes sobre ataques yaquis para solicitar más fondos y municiones al gobierno central, suministros que luego vendía en Mindunsintes. El mercado negro a contrabandistas y bandidos. Estaba robando al mismo gobierno al que juró servir, usando la sangre de inocentes como tinta para firmar sus mentiras. Martín, arriesgando su propia vida, comenzó a copiar meticulosamente los documentos que probaban la traición de Vargas, libros de contabilidad falsificados, cartas a sus cómplices, registros de armas desaparecidas. La evidencia era abrumadora, una bomba de tiempo esperando a explotar.
La noche decisiva llegó con la noticia de que un inspector general de la Ciudad de México, un hombre con fama de incorruptible llamado Don Francisco, llegaría al pueblo para una revisión sorpresa de las operaciones militares en la región. Era su única oportunidad. Esa misma noche, Nahuel puso en marcha su propio plan. Había pasado semanas observando las rutinas, conservando sus fuerzas, usando el dolor como combustible para su furia. Cuando Vargas entró en su celda para su sesión habitual de tortura psicológica, Nahuel, fingiendo una debilidad extrema, esperó el momento preciso. En un movimiento explosivo y cegador, usó sus propias cadenas como un lazo, atrapando a Vargas por el cuello y arrastrándolo contra los barrotes. «Ahora», susurró Nahuel en el oído del aterrorizado capitán, «vamos a tener una conversación sobre mis condiciones para que sigas respirando». Al mismo tiempo, Sofía, con los documentos robados escondidos bajo su chal, corría por las calles oscuras hacia la posada donde se alojaba el inspector, llevando consigo el destino de su familia y la verdad que podría incendiarlo todo.